llegamos entonces a este que yo creo que es uno de los puntos centrales, ¿no? De la exposición, y aquí pues nos detenemos lo que sea necesario, ¿no? Y este es el tema de los poderes especiales o generales, ¿no? Bueno, este es un tema muy afectado también por la Convención de Personas con Discapacidad y derechos de las personas con discapacidad, y por tanto también va a quedar afectado por el cambio legislativo que está en marcha. Entonces os explico, no sé esto si ya lo conocéis, imagino que sí, pero bueno, lo que implica el cambio de paradigma que implica la Convención, ¿no? La Convención parte de que digamos que el problema no está en la persona con discapacidad, sino que el problema se debe trasladar a la sociedad, que es la que debe adoptar las medidas, realizar los cambios necesarios para que una persona con discapacidad pueda ejercer todos sus derechos, ¿no? En el ámbito que veíamos anteriormente, es decir, el problema no es que la persona con discapacidad no pueda expresarse, no pueda expresar su voluntad al notario, sino que es el notario o la institución o a través de las entidades los que tienen que poner medios necesarios para que una persona con ciertas dificultades de expresión pueda llegar a manifestar su voluntad y otorgar el documento, ¿no? Pues así en todos los ámbitos. Entonces, la modificación o una de las modificaciones fundamentales es que se va a eliminar la incapacitación de nuestro ordenamiento jurídico. Ya nadie va a poder estar incapacitado, y lo que va a existir es al revés, una capacitación a través de la introducción de un sistema de apoyos, de tal manera que sea la persona con discapacidad la que actúe con los apoyos que sean necesarios, que serán más o menos intensos según el nivel de discernimiento o el nivel de entendimiento que tenga una persona, ¿vale? Estamos aquí pensando no solo en discapacidades físicas, sino también en discapacidades psíquicas, ¿no? Claramente. En todo caso, todo el sistema está montado de manera que las medidas de apoyo deben respetar siempre la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad, ¿vale? Y también deban respetarse todo el proceso de desarrollo, y que deban de tomar siempre parte en el proceso de toma de desarrollo de decisiones, ¿no? Ayudándola siempre a la comprensión, a la toma de decisiones, ayudándole a expresar cuáles son sus preferencias si es que no las ha expresado antes, ¿no? Incluso pues que el apoyo sea menor y que le ayudando a que pueda, en vuestro caso, quizá esta última parte no se aplicaría, puesto que al ser ¿no? la discapacidad o va mayor, ¿no? La degeneración, entiendo, ¿no? En vuestro caso, ¿no? En realidad, el proceso degenerativo implica la pérdida completa de la movilidad, posteriormente también del habla. Solo se pueden mover los ojos y una persona queda, digamos, que prostrada. Eso no significa que pierda lucidez. Perfectamente. Hay muchas de las personas que te están escuchando, llevan muchos años moviendo solo los ojos e incluso suben a la web lo que ahora mismo estamos comentando. Fíjate, sí, impresionante. Tenemos una pregunta de Pepe que dice que si se revierte la donación del bien, al pasar al dueño original, ¿tendría capacidad para venderla? Sí, vuelve a recuperar el dominio. ¿Vale? Sería dueño, habría desaparecido de la donación y, por tanto, sería dueño al 100% y podría hacer lo que quisiera. Donarla a otra persona, venderla, hipotecarla, ¿vale? Sería dueño con todas las de la ley. Bueno, entonces, continuamos con esto. Entonces, estas medidas de apoyo ahora pueden ser de dos tipos, ¿no? Voluntarias o legales, ¿no? Las legales serían pues la curatela, el guardador de hecho y el de defensor judicial, y las voluntarias serían fundamentalmente los poderes preventivos, la autocuratela y el documento público de provisión de apoyos, ¿no? Entonces, siempre la ley dice que las voluntarias van a ser siempre preferentes a las legales, ¿vale? Aquí hay una elección clara del legislador, además apoyado realmente en lo que es la Convención, sobre la autorregulación
de la propia discapacidad, ¿no? Sobre que sea la propia persona el que decida quiénes van a ser sus representantes, sus apoyos, su curador en caso de que sea necesario, ¿vale? Entonces, me centro aquí en las medidas voluntarias, ¿no? de apoyo, que serían el poder, ¿vale? Que es el poder, yo creo que es por ahora el instrumento más conocido y, como decía Salvador, pues quizá el documento que desde vuestra asociación debéis promocionar más en este caso, ¿no? El poder preventivo, que incluso antiguamente, en el caso de la aparición de una discapacidad, quedaba revocado y ahora es al revés, ¿no? Lo que se dice es que uno puede prever que el poder continúe incluso ante la aparición de la causa de discapacidad. El poder es un documento que se configura a medida, ¿no? Como uno quiere. ¿Por qué? Porque un poder puede ser más amplio, más restringido, ¿no? Hablabais al principio de poder general o especial. Bueno, pues entre el poder general y el especial para una cosa, pues hay muchos ámbitos intermedios, ¿no? Quizá la forma de funcionar, o como yo funciono muchas veces, es pues dar a la persona un poder general y desde ahí ir quitando facultades, ¿no? E irlo adaptando a las necesidades que uno pueda ir teniendo, ¿no? Entonces, pues claro, el poder puede ser desde vender bienes, utilizar cuentas bancarias, hipotecar, pedir préstamos, avalar, constituir sociedades, actuar. Entonces, claro, puede ser amplísimo o puede ser más restringido, ¿no? Poderes únicamente, pues a veces para decir qué es lo que voy a necesitar yo, que utilicen mis cuentas bancarias y que me representen ante la comunidad de propietarios, pues lo dejamos restringido. Si voy a necesitar más, pues lo hago más grande. Por otra parte, además, se pueden decidir quién es el número de apoderados. Uno puede apoderar a una persona, 2, 3, las que quiera, ¿no? Y a la hora del funcionamiento de esos apoderados se puede establecer si esos apoderados deben actuar conjuntamente, si pueden actuar de manera separada o si, como es habitual también, configuramos un régimen un poco mixto, ¿no? Para determinadas actuaciones hasta una determinada cuantía, una persona podría actuar por sí sola, un apoderado puede actuar por sí sola, pero, por ejemplo, pues para disponer dinero del banco en cantidades superiores a 6.000 euros o firmar cualquier contrato que implique disposición de inmueble, pues al menos tendrán que actuar 2, 3 personas las que nosotros decidamos, ¿vale? Entonces, el poder es un documento flexible. Y, por otra parte, el poder se puede revocar, ¿no? En cualquier momento. Es cierto que si uno ya ha perdido todas las facultades para revocar, pues habría que hacer una revocación vía judicial, ¿no? Si se ve que se está utilizando mal el poder, el juez tendrá. Entonces, por eso nosotros, cuando es un poder que tiene la previsión de ser un poder preventivo para el caso de discapacidad, lo notificamos siempre al registro civil, ¿no? Y el juez tiene conocimiento de los poderes preventivos. En realidad, todas estas tres medidas de apoyo de las que os voy a hablar, todas se hacen en documento público y se notifican al registro civil siempre, ¿vale? Siempre existe ese esquema de actuación para que haya conocimiento. La segunda medida es la autocuratela, ¿no? La autocuratela, pues también sería la designación de una persona que ya tiene una configuración un poco más legal, que es el curador, el curador en realidad no sustituye completamente a una persona, salvo que ya la capacidad haya mermado tanto que sea un curador representativo, sino que va a ser también una figura asistencial de acompañamiento, ¿no? A diferencia del poder, este lo designa el juez en un procedimiento, antes lo denominaríamos de incapacitación, ahora sería un procedimiento de provisión de apoyos, ¿no? Y entonces sería un documento también notarial en el que uno decide quién quiere que sea esa persona que el día de mañana asuma esa posición de curador o incluso puede excluir, ¿no? a determinadas personas que no quieren que sean sus representantes en ningún caso, ¿vale? También, igual que antes, pues se pueden designar una o varias personas, un curador que se ocupe de las cuestiones personales y otra de las patrimoniales. A veces, uno tiene una gran confianza en una persona en el ámbito patrimonial, pero que sabe que en el ámbito personal va a ser un desastre con uno mismo y al revés, ¿no? Gente que tiene pues un muy buen feeling con nosotros en el ámbito personal, pero que en el ámbito patrimonial no va a saber gestionar las cosas, ¿no? Entonces podrían designarse un curador en el ámbito de la persona y y en otra persona en el ámbito patrimonial.
Y como novedad estaría este documento de provisión de apoyos. Este es un documento que os defino ahí lo que dice ahora mismo el proyecto de ley, que cualquier persona en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias, os digo previsión porque puede que aún no esté afectado por ninguna discapacidad, pero apreciaciones que ya tenga la discapacidad, con lo cual no es un documento que se restringe al supuesto en el que uno prevea la discapacidad, ¿no?, como un poder preventivo, sino que puede tenerla y puede otorgar este documento, ¿no? Entonces, este sería un documento bastante más amplio que un poder o una autocuratela, porque es un documento en el que se establecerían cuál es el sistema de apoyos que uno va a tener el día de mañana, de tal forma que no se limita a designar un representante, como sería el apoderamiento o una curatela representativa, sino que podría establecer un contenido mucho más amplio. Podría contener pues, cuál es el sistema que, si uno va mermando en sus facultades, quiere que se vaya utilizando, ¿no? Entre determinados grados de discapacidad, pues cuál sería el sistema de actuación, cuántas personas necesitaría de apoyo o cuáles son las actuaciones que debería ir realizando, si quiere o no ser internado en una determinada residencia, en un instituto médico, determinados órganos de control, como una especie de pues, junta familiar a la que se deba acudir para decisiones más importantes. También órganos que determinarían si existe o no conflicto de intereses y que puedan evitar cualquier tipo de influencia indebida, ¿no? Y siempre pues, respetando la voluntad, los deseos y las preferencias, ¿no?, de la persona. Entonces, es un documento mucho más amplio que un poder. Es verdad que es una novedad y todavía no sé muy bien cómo se va a ir gestando este documento, pero es muy interesante y puede, puede ser un documento que nos ayude el día de mañana y que habrá que trabajar y que dependerá un poco de las circunstancias y de las necesidades de cada persona. Una pregunta, ¿vale? Una pregunta, dicen, ¿cómo se regula si existen discrepancias entre dos o más apoderados? Vale, si existen discrepancias entre los más apoderados, pues en un apoderamiento es verdad que es muy complicado. Si uno ha dado un poder con carácter solidario a más de una persona y cada uno quiere hacer una cosa, pues entraríamos en un problema, porque uno podría y los dos tienen las mismas facultades, ¿no? Entonces, quizá en esos casos habría que apoderar de manera mancomunada para que estuvieran de acuerdo. Si no, sí que es verdad que en un documento de provisión de apoyos sí que se podría establecer cuál es el procedimiento en el caso de que existieran discrepancias, ¿no? Si debería existir, si los apoyos son un número impar, siempre es muy fácil, ¿no?, decidir por mayoría, y si no, habría que determinar pues un voto de calidad o quién decidiría en esos casos. Si realmente uno está haciendo un uso indebido de un poder, y esa puede ser la pregunta interesante, que bueno, si uno puede tener una idea y otro otra, pero si realmente lo que está existiendo es un uso indebido o un abuso del poder, pues lo mejor en esos casos, si la persona que ha otorgado el poder no puede revocarlo en ese momento, pues sería instar al Ministerio Fiscal para que revoque el poder, ¿no? O por lo menos ponerlo en conocimiento para que puedan tomar las medidas necesarias, ¿no? Pero es verdad, la pregunta es muy buena, ¿no? Porque es verdad que los apoderados no tienen por qué tener las mismas ideas, ¿no?, ni pueden querer tomar las mismas decisiones. Por eso, pues es verdad que siempre hay que tener mucha confianza en las personas a las que se apodera, sobre todo si uno no va a estar para controlar el contenido del poder. Y por otra parte, sí, yo creo que ahora nuestro ordenamiento nos va a permitir configurar los poderes como sistemas de apoyo mucho más amplios, ¿no? Sí, si me permitís, voy a hacer algún alegato a favor del poder. Y me voy a plantear que es algo parecido a las discrepancias que actualmente ocurren con las vacunas. Si no tenemos el poder, no podemos decidir. Parece como que si tuviéramos el poder o nos vacunamos podemos enfermar,
pero en realidad nuestra patología no nos va a permitir determinar qué es lo que necesitamos. No podemos controlar nuestra situación en el banco, nuestra situación, no podemos llamar por teléfono al centro de salud, no podemos ir al médico, no podemos contestar al médico, no hay nada que podamos hacer sin que alguien nos ayude. Estar sin poder es peor que no tener poder, estar en manos de no sabemos quién. Otorgar un poder es un elemento favorable como ahora puede ser vacunarnos. Da la impresión de que precisamente por el riesgo que implica otorgar ese poder, lo vamos dejando, pero mi opinión y el consejo que os da uno que lleva tantísimos años ya con la ELA a cuesta es que sin el poder, la capacidad de decisión del enfermo es cuasi nula, porque se queda puesto en la cama y no puede hacer ninguna otra cosa. Designar a unos apoderados siempre será mejor que no tener ninguno. Y, por tanto, incluso puede llegar, como decía el señor Olatamayo, a definir dentro de ese poder quiénes autoriza más para temas económicos, quiénes autoriza más a quiénes exclusivamente para temas sanitarios y sucesivamente. El poder es algo que es fundamental. Incluso un banco tarda muchos días en considerar, se dice que el poder está bastanteado. Es decir, este poder es bastante para hacer tantas cosas, se lleva su tiempo. Y si no tienes ese documento bastanteado en el banco, tu capacidad de maniobra en la cuenta, aunque te puedas mover con los ojos y haciendo transferencias, es muchísimo más pequeña. Es una opinión personal que os transmito un poco a todos. Y el tema del poder creo que está cerrado. Podemos tener poder o no poder. Valoremos cada uno de nosotros si merece la pena tenerlo o no tenerlo. Por ese poder tan terrible, aquello que decimos, me quedo en manos de... No, estamos en manos de nuestros familiares y de nuestros seres queridos. Estamos ya en manos de ellos. Venga, adelante, don Manuel. Vale, sí, pues entonces, vale, y sí, yo creo que es importante hacerlo pronto, ¿no? Porque, bueno, pues uno tiene más posibilidad de expresar su voluntad, ¿no? Entonces, pues cuanto antes se haga y desde luego se puede revocar, o sea, que es que no habría problema en hacerlo pronto. Si uno ve que se ha equivocado, pues se revoca y ya está. Es verdad que lo hecho por el apoderado está hecho y, bueno, pues habría que buscar siempre a personas de confianza, ¿no? A instituciones e incluso, bueno, pues ahora mismo establecer mecanismos de control de ese poder si se quiere, ¿no? Para evitar los riesgos. Vale, bueno. Pues este tema es fundamental y yo creo que tenéis que reflexionar sobre él.